Yo voy a leer en la Reina Valera, Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿para quién? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en Juan capítulo 15, verso 7, Jesús dijo lo siguiente: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Cuando una persona llega a un lugar, digamos una oficina pública o privada, y va a solicitar algo, debe seguir un proceso. Yo recordaba, no recuerdo cuándo fue eso, pero fue temprano en los 90, cuando yo me mudé a Estados Unidos. Me llegó el momento de yo hacer la documentación para hacerme residente de los Estados Unidos. Y en ese entonces la gente iba donde abogados y donde oficinas para que le llenaran la documentación. Yo decidí ir directamente al departamento de migración, decirle cuál era mi caso y les pedí que me dieran todos los formularios y todas las instrucciones para yo estudiarlos y llenarlos. Ellos hicieron eso y yo me leí las instrucciones 2 veces y luego procedí a buscar toda la documentación que ellos me pidieron y luego llené todos los formularios. Saqué los pagos que había que hacer en cheques y me dirigí a depositar todo en el departamento de migración. Lo que ocurrió cuando yo entregué la documentación, la oficial de migración los revisó uno por uno y ella me hizo este comentario. Me dice, según yo veo aquí, la persona que llenó estos formularios, ¿fue usted mismo o fue que se equivocaron y pusieron el nombre suyo? No, le dije, no, fui yo quien los llené. Me dijo ella, ¿y quién le enseñó a llenarlos? Yo le dije, las instrucciones que ustedes me habían dado. Ella llamó a otra oficial, le enseñó toda la documentación y ella le dijo que no solamente la documentación estaba perfectamente llenada, sino que yo había colocado los documentos en el orden que ellos lo utilizan para procesarlos. Y me felicitaron y en poco tiempo me salió mi residencia. ¿Por qué yo les hago esta historia? Porque cuando usted va a buscar algo o a solicitar algo, si usted sigue las instrucciones, usted aumenta el chance de conseguirlo. Pero si usted va a sacar, por ejemplo, un acta de nacimiento y le dicen, deme su cédula, y usted no se la sabe, entonces lo van a mandar a su casa para que la busque y usted habrá perdido tiempo. Si usted va a un banco a pedir un préstamo para una casa, ellos le van a requerir, valga la redundancia, ciertos requerimientos. Si usted los cumple, entonces usted aumenta el chance de que aquello que usted fue a pedir se lo den. Hoy, dentro de la serie Gobernando por medio de la oración, vamos a hablar bajo el tema Ora para ser escuchado. ¿Cuántos de aquí les encantaría que cuando usted ore, Dios lo escuche? ¿Cuántos de aquí les gustaría que Dios no solamente lo escuche, sino que Dios haga aquello por lo cual usted está pidiendo? Hoy vamos a hablar, basado en la palabra de Dios, cuáles son 4 requerimientos que Dios necesita de nosotros para Él escuchar y para Él cumplir, o mejor dicho, responder
nuestras oraciones. Porque si nosotros vamos a gobernar por medio de la oración, no basta con que usted comience a parlotear y a hablar y a repetir cosas. Usted tiene que orar para ser escuchado por Dios. Usted tiene que cumplir con ciertas condiciones que están en la Biblia, dicho sea de paso. Pero muchas personas, como no leen la Biblia, sino que se llevan de lo que escuchan, por lo tanto, no tienen el beneficio de orar para que Dios los escuche. ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia de haber orado, de estar orando por cosas que todavía no han visto? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia de que usted ora y no sabe si Dios lo escuchó? Pero vamos a tirarla a ver qué pasa, a ver si la pego. ¿Cuántos han orado así? Vamos a orar a ver si la pego. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a Dios a orar? Y usted dice, bueno, yo estoy orando, pero Dios escucha a fulano, a perencejo. Yo sé que a mí no me va a escuchar, pero como quiera yo voy a orar. ¿Cuántos ha orado con una actitud así? Vamos a ver, sean sinceros, levanten la mano. Sí, yo sé que eso pasa. Eso nos pasa a casi todos. Entonces hoy vamos a orar sobre eso. Lo primero es, vamos a partir de lo que dijimos al principio de esta serie. En Apocalipsis 5:10 dice que Dios nos hizo, una vez nosotros aceptamos a Jesús, nos hizo para Él reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen los reyes? Gobiernan. ¿Qué hacen los sacerdotes? Que oran. Y ya vimos en el caso de Elías, ¿se acuerdan? Que Elías oró y Dios paró la lluvia. Y volvió y oró y Dios hizo que volviera a llover. También hemos visto, y hay muchos casos, donde, por ejemplo, Herodes iba a matar a Pedro en un momento determinado y dice, pero la iglesia oró. ¿Y qué ocurrió? Que un ángel fue a la cárcel, no solamente liberó a Pedro, sino que ese ángel hirió de muerte a Herodes, porque Herodes estaba actuando en contra del plan o la voluntad de Dios. Hay evidencia más que suficiente dentro de la Biblia y hay muchos testimonios que pueden, a los que requieren de pruebas y todavía están analizando si Dios es verdad o es mentira, donde Dios hay cosas que hará única y exclusivamente si nosotros oramos. Pero si usted va a la Junta Central Electoral o va a un banco a pedir un préstamo y usted le lleva la cédula de su tía en vez de la suya, o usted le lleva una carta de trabajo escrita a mano, o sea, no cumple con los requisitos, el banco no va a acceder a darle lo que usted está solicitando. De la misma manera, cuando usted se acerca al trono de la gracia en oración, tiene que seguir ciertas guías que están en la palabra de Dios. Hay una forma de acercarse a Dios de manera que Él escuche mi oración. Y eso que vamos a explicar en el día de hoy pudiera ser un tema de la escuela de ministerio, porque requiere, o sería mejor que fuera con mucho estudio bíblico, yendo de un pasaje a otro para que lo entendamos. Pero Dios nos pidió que habláramos de eso aquí en el día de hoy. Y Dios quiere hablar de eso porque Él está interesado en que muchos de los que estamos aquí cambiemos nuestra forma de orar y nos alineemos a lo que Dios dice. Porque tenemos que orar. Tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios, no solamente en tu vida, en tu familia, dentro de la congregación. Nosotros como iglesia somos responsables de que la República Dominicana se manifieste y se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos responsables. Dios nos ha dado la autoridad y vamos a compartir cómo se hace eso. ¿Cuántos quisieran, ahí mismo, cuántos quisieran saber de eso? Muy bien. Entonces, hay muchas cosas, pero hoy yo solamente voy a hablar de 4 requerimientos importantes que nosotros debemos seguir para acercarnos a Dios. La oración
la oración nos acerca a Dios. Y usted no se acerca a Dios de cualquier forma. Yo recuerdo que hay un conocido mío que cuando yo lo conocí, él estaba muy entusiasmado. Y él le decía, no, yo me arreglo de eso con el balbú. Y yo le decía, y yo oyendo el balbú. Yo le dije, ¿quién es el balbú? Me dijo, ¿cómo que quién es el balbú? Jesús. Si yo me le acercaba a mi abuelo, a mi papá, dije, hey, ¿qué es lo que? En la época en que yo crecí, él me decía, ¿cómo es eso? Explíqueme. En aquella época, a nosotros los hijos, se nos exigía una forma de respeto y reverencia. Él está diciendo que sí, porque él sabe. Él sabe. Claro que sí. Entonces, oigan lo que dice el Señor en Hebreos 5:7. Nuestro modelo de cómo acercarnos a Dios para que nos escuche y haga lo que estamos pidiendo va a ser Jesús. Vamos a utilizar a Jesús como modelo. Y en Hebreos 5:7, hablando de Jesús, Hebreos capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Oigan ese mismo verso en la versión amplificada de lo que dice. Leo y traduzco. En los días de su vida aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones específicas y peticiones urgentes, suplicaciones por aquello que él necesitaba, con lágrimas, con gritos fervientes y lágrimas a aquel que siempre podía salvarlo. Él que podía salvarlo a él de la muerte. Y él fue escuchado, ponga atención, él fue escuchado debido a su sumisión reverente hacia Dios, su naturaleza sin pecado y su determinación inquebrantable para hacer la voluntad de Dios. En este verso, de este verso, sacamos 4 cosas que nosotros debemos hacer para que Dios nos escuche cuando nos acercamos a Él. Primer requerimiento, número 1. Tenemos que acercarnos con reverencia y sumisión al Padre. Tenemos que acercarnos con reverencia y sumisión al Padre. Dios es un Padre amoroso, pero esté muy claro de que a Dios usted no puede venirle con qué lo que. La palabra dice que Jesús fue escuchado, eso es su Hijo, Él fue escuchado por su sumisión. ¿Y qué es la sumisión? Una inquebrantable intención de siempre hacer lo que el Padre quiere. O sea, de hacer su voluntad, no la de Él. Obviamente, por si usted no lo sabe, el escritor de Hebreo de este verso se refiere al tiempo en que Jesús estaba orando en el jardín de Getsemaní justo antes de ir a la cruz. El momento se había acercado. Y recuerden que él se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y fue y se apartó con ellos para orar. Y cuando él estaba orando, él se postró y le dijo lo siguiente. Eso está en Mateo capítulo 26. Mateo 26, verso 39.
Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego en el verso 42, él volvió a hacer la misma oración. Dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Si no es posible que lo que nosotros vinimos a hacer aquí, que fue salvar la humanidad, si no es posible que eso se haga sin que yo sufra, como decían los profetas, como tú estableciste en tu palabra, entonces, aunque humanamente yo no quiero, que se haga como tú quieres. Eso fue lo que Jesús dijo en ese momento. En pocas palabras, Jesús, la reverencia y la sumisión a Dios tiene que ver con nuestra intención, quizás no nuestro deseo, pero nuestra intención inquebrantable de que en el día a día de mi vida yo decido hacer lo que el Padre quiera y no lo que yo quiera. Eso es fácil decirlo. Y de hecho, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, en la oración modelo que todo el mundo conoce como el Padre Nuestro, en el Mateo capítulo 6, verso 10, Jesús introdujo esta parte: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que es lo mismo. Cuando Jesús le pidieron que enseñara a orar, él puso esa parte que es clave para que una persona cuando ore, su oración sea escuchada. En Efesios, estoy dando muchas citas bíblicas para que usted las anote y luego las revise. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, dice lo siguiente. Pongan mucha atención. Desháganse. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es deshacerse? ¿Cuántos de ustedes sacan tenis viejo, sábana vieja, etcétera? Muy bien. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando Dios dice desháganse, es porque a nosotros es quien nos toca deshacernos de eso. Oh Señor, quita de mí que no me guste tal cosa. Él no lo va a quitar. Eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no fue que lo puso. Dios no puede quitar lo que Él no puso. Pero cuando dice desháganse, es porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Todos los días. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Me deshago y permito que el Espíritu Santo cambie mi manera de pensar. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Entonces lo que Dios está diciendo es que Él quiere que nosotros dejemos la vieja naturaleza que nos lleva a beber romo, a practicar la inmoralidad sexual, a coger lo que no es nuestro, a estar criticando y chismeando sobre la gente. Dios está diciendo, eso tenemos que despojarnos de eso. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Y luego dice, permite que el Espíritu Santo, del cual hoy ministramos, permite que sea el Espíritu Santo quien te guíe. ¿Quién te guía a ti? ¿El diablo, tú o Dios? Las dos primeras no te van a llevar a ningún sitio bueno. Pero si es el Espíritu Santo que te guía, sí. ¿Cómo es que Dios me guía? Bueno, tú tienes que entender que Dios habla por medio de su palabra, y Dios habla cuando tú estás en oración. Y he dicho varias veces acá que por experiencia, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo y tú vas a hacer algo y Él te dice no lo hagas, y tú sientes que es el Espíritu Santo y tú no lo haces, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que Dios te va a encaminar primero por la senda en la que tú tienes que estar, y segundo, lo que Él va a hacer es que va a aumentar tu capacidad de seguirlo escuchando.
¿Cómo yo puedo escuchar al Espíritu Santo en medio del bullicio de un supermercado, de un mercado, en un estadio, donde quiera que yo voy? Es posible. ¿Cómo? Escuchando y obedeciendo, desarrollando ese hábito. Si usted lo hace en el lugar más inhóspito, usted va a escuchar la voz de Dios. Pero si tú escuchas la voz de Dios y tú acabas haciendo lo que tú quieres, entonces no hay forma. Tu oído se va a llenar de la cerilla del mundo y no va a permitir que tú escuches su voz. Y si tú no escuchas su voz, no puedes seguir su guía. Y de lo que estamos hablando es que dentro de la iglesia hay mucha gente religiosa que vienen a la iglesia para tranquilizar y para aplacar la voz acusadora de la conciencia. El diablo es el único que acusa. Tú no eres de Dios, pero fuiste a la iglesia y el diablo te dice, bien hecho. ¿Tú sabes por qué el diablo le dice a mucha gente bien hecho y lo deja siguiendo viniendo a la iglesia? Él hace eso cuando la persona viene a la iglesia y no hace nada para cambiar su vieja naturaleza. Mientras usted siga bebiendo romo y haciendo lo que usted quiera, enamorándose de mujeres de fuera, robando, mintiendo, chismeando, y venga a la iglesia, el diablo se va a encargar de que usted siga viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque a él no le importa que usted venga a la iglesia. Él lo que no quiere es que usted se despoje de esa naturaleza. ¿Cuántos están aquí? Muy bien, excelente. Entonces, de lo que se trata es de echar a un lado esa vieja naturaleza. Si Dios fuera a responder todas las oraciones del viejo hombre, el universo estaría en caos. ¿Por qué Efesios habla de despojarse del viejo hombre y vestirse de la nueva naturaleza? Que dicho sea de paso, aquí dice que esa vieja naturaleza habla de justicia y de santidad. O sea, la nueva naturaleza tiene que ver con yo ser más como Jesús, como Dios, todos los días, que es justo y es santo. Eso quiere decir que lo que Dios quiere es que yo todos los días siga actuando con justicia y en santidad. La santidad tiene dos significados. La perfección, que no somos ni usted ni yo, ese es Dios. Pero la santidad también significa apartado, que usted siga siendo una persona apartada. Y como apartado para Dios, usted, guiado por el Espíritu Santo, cuida lo que usted dice, lo que hace, cuándo y cómo lo hace. En el trabajo, en la casa, en la familia, etc. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay un problema. Cuando las personas cristianas oran, por lo general oran de acuerdo a su vieja naturaleza, de acuerdo a sus deseos carnales. Y Dios no solo no responde esas oraciones, Él no está comprometido a responder esas oraciones, porque si Dios por alguna razón lo hiciera, el universo entraría en caos. ¿Cómo así? Le doy dos ejemplos. Imagínese que usted está en un pueblo de aquí de Santo Domingo. Ahora imagínese que ustedes como cristianos deciden hacer una actividad al aire libre, en un sitio con grama hermoso, en un pueblo de esos cualquiera. Y usted ve unas nubes que se están acercando. No hay carpas, su evento va a ser bueno si no llueve. Y entonces ahí comienzan a orar, Señor, llévate la lluvia, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Pero cerca de ese lugar hay un campesino que acaba de sembrar su tierra y tiene días que no llueve. Y él se arrodilla en su casa y dice, Señor, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. ¿Cómo podría Dios responder esas oraciones? Primero, Él no está comprometido a hacer esas oraciones y no lo va a hacer. ¿Y saben por qué? ¿Usted sabe por qué la gente de la iglesia, en ese caso que estoy hablando, y el campesino que sembró la tierra, su oración probablemente no sea escuchada, a menos que sea la voluntad de Dios que llueva o que no llueva? Porque no se pusieron de acuerdo. Dice, pero esa gente no se conocen.
créame que cuando una persona está en su nueva naturaleza y es guiado por el Espíritu Santo, la oración de la gente que hace en el evento y la del campesino se van a alinear por medio del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Usted se sorprenderá. Les doy un ejemplo. Yo estaba aquí y cuando estábamos cantando Cuán grande es Él, yo ahí recibo del Espíritu Santo que el Señor me dice, ministra el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me pongo a chequear a ver si eso es lo que Dios quiere. Y duro como 3 minutos. A los 3 minutos me ponen una mano en el hombro y mi esposa me susurra al oído, yo creo que tú debes subir a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros no habíamos hablado. Pero ¿por qué eso ocurrió? Y yo sé que ocurrió. Yo no sé lo que pasó con nadie de acá, pero yo sé que pasó algo porque Dios mandó a hacerlo. ¿Cómo yo lo sé? Dios lo puso en mi corazón, se lo puso a mi esposa. Eso quiere decir, wow, Dios está en este asunto. Nosotros obedecemos y Dios hace. Otro ejemplo. Imagínense que 2 naciones están en guerra, una contra la otra. Y viene un momento de una batalla decisiva. Y los cristianos de la nación número 1 oran y dicen, Señor, danos la victoria. Y los cristianos de la nación 2 dicen, Señor, danos la victoria. ¿Qué va a pasar? Dios no está comprometido a hacer esas oraciones. Porque cuando las oraciones se contradicen, es porque hay un maco. ¿Sabe cuál es el maco? Alguien no está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, primer requisito, yo tengo que someterme a Dios reverentemente, lo cual eso significa, en otras palabras, que yo me acerco a Dios con una actitud de yo quiero hacer lo que tú digas, no lo que yo quiera. Y no solamente yo expreso eso en el momento que estoy orando, sino que yo lo demuestro desde que me levanto por la mañana, en todo lo que yo hago. Con esto que yo estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy, y como dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, pero dejando las cosas que están atrás, yo sigo hacia adelante, hacia la meta. O sea, yo sigo intentando, luchando, hacer la voluntad de Dios. Pero yo les digo que a través de los años, desde que yo conocí al Señor y le entregué mi vida en la oficina del hoy pastor Kilvio, yo me di cuenta que algo cambió dentro de mí. De manera inconsciente el Espíritu me llevaba y unos años después, de manera consciente, yo trato de buscar hacer la voluntad de Dios. No siempre lo busco porque yo soy todavía en mi naturaleza humana, pero oigan lo que ha pasado. Ha pasado que si yo hago un plan y no se me da, yo antes me frustraba, ahora no. Si yo hago un plan que las cosas van a ser de esta forma y con estos colores y se da que no ocurrió así, yo digo, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Primer requisito, escuchen, se trata de yo someterme de manera reverente a Dios, buscando hacer su voluntad, no la mía. Pero para yo hacer su voluntad, Alana, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Y para yo saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que leer su palabra y tengo que estar en comunión con Él. Amén. Ahora, cuando nosotros estemos orando, es bueno que nos preguntemos, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Antes de usted orar. ¿Es esto lo que tú quieres o es lo que yo quiero? Dios, es bueno que tú recuerdes esas 3 cosas. Y usted dirá, bueno, se me enferma como pasó por ejemplo con el hermano Dwight Tabales, que vive en Oregón, que nos llamó hace una semana que su hijo Arturo tuvo un accidente aparatoso. Él iba en una autopista en Mississippi y aparentemente por el cansancio se durmió y se golpeó, se estrelló y se golpeó en la cabeza. Se está recuperando, gracias a Dios,
Y gracias a las oraciones que nosotros estamos haciendo. Wow, yo dije lo de Dwight por algo. Ok. Entonces, Dwight me llama y se comunica conmigo y me dice lo que está pasando. Y me dice, pastor, vamos a orar. Yo no me puse a averiguar, Señor, esto es lo que tú quieres, lo que tú no quieres. Yo arranqué a orar por sanidad, por sanidad. Y mandé al grupo de intercesión y luego lo puse en el chat, en una lista que tengo de la iglesia, para que oráramos por Arturo Tavales. Hemos estado orando y él ha estado progresando. O sea, ya abrió los ojos, mueve los brazos, le ponen una aguja y él reacciona. O sea que Dios está haciendo la obra con Arturo. Amén. Pero yo sé que para muchos, wow, pero entonces, ¿y mis planes y mis sueños? Entonces yo tengo que hacer lo que Dios quiera. Entonces, pero ¿y mis planes y mis sueños? ¿Qué pasa con ellos? Déjame decirte, Dios te dice, mis planes son mejores que tus planes. Tú quieres las cosas de una forma, pero lo que no entendemos es que Dios quiere darte algo que es mucho más grande y valioso que eso que tú estás pidiendo. Pero no lo entendemos. Y tienes que recordar 3 cosas. Número 1, tú tienes que recordar que Dios te ama más que lo que tú te amas a ti. Número 2, tú tienes que recordar que Dios te comprende más de lo que tú te comprendes. Y número 3, tienes que recordar que Dios quiere lo mejor para ti. Basado en esto, tú que quieres que Dios escuche tus oraciones, yo tengo una pregunta. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a decirle al Señor, no mi voluntad, sino la tuya? Si tú estás dispuesto a partir de hoy a que tu vida sea, aunque sea duro y difícil de entender, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, entonces Dios te va a permitir ver que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. En Efesios capítulo 3, verso 20, hay un verso que muchos en la iglesia usan. Efesios 3, verso 20, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Hay un poder que lo da el Espíritu Santo que actúa en nosotros y por medio de nosotros, y por medio de ese poder Dios te puede dar mucho más de lo que tú puedas pedir y de lo que tú puedas imaginar. ¿Tú sabes lo que es de lo que tú puedas imaginar? Mira hacia el horizonte y allá tú ves un barquito, pero tú no ves más allá de ahí. Dios te ha dado el poder de darte aquello que tú no ves, aquello que tú ni siquiera te imaginas que existe. Pero para tú recibir eso, tú tienes que recordar lo que te voy a decir ahora. Y de ser posible, escríbelo, porque de esto se puede hacer un post para Instagram, un mensaje para Twitter. Recuerda lo siguiente: la oración no es una forma para lograr que Dios haga lo que yo quiero. La oración no es una forma para lograr que Dios haga lo que yo quiero. La oración es un medio para que yo me convierta en un instrumento para que Dios haga lo que Él quiere. Repito,
La oración no es una forma para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es un medio para yo convertirme en un instrumento de manera que Dios haga lo que Él quiere a través de mí. Si usted entiende eso, su vida va a dar un giro de 180 grados. ¿Y cómo es que Dios puede lograr más de lo que yo quiero o yo pudiera imaginar? ¿Cómo es eso posible? Eso solamente es posible. Y eso solamente Dios lo hace y quiere hacer cuando yo entiendo que la oración es un medio para yo convertirme en instrumento, de manera que Dios haga lo que Él quiere por medio de mí. Y para eso, la clave está en tomar una decisión. Señor, no mi voluntad, sino la tuya, que es mejor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y cuando yo vaya a orar por alguien enfermo, como oramos o estamos orando por Arturo, por Yesenia, por Richard, la esposa de Katia, que yo sea de paso, se hizo un trasplante de riñón y estamos orando para que el riñón atraque, o sea, para que el riñón se active. Nuestra oración va a ser: Padre, yo oro por la sanidad de Arturo, de Richard, de Yesenia, no porque yo quiero, sino porque tú quieres que ellos sean sanos. Porque es la voluntad de Dios que tú seas sano. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Pero si yo oro, Señor, convierte a mi marido, mira que él está en la calle todo el tiempo, que él es un bebedor, que él no me considera, Señor. Usted está orando claramente con la vieja naturaleza y está yendo donde Dios, haciendo la exigencia para que Él haga lo que usted quiere. Pero si en cambio usted se acerca a Dios y le dice: Señor, he entendido que yo he orado de acuerdo a lo que yo quiero, que he criticado a mi marido, que he chismeado sobre él. Yo te pido perdón en este momento, pero ahora yo oro de acuerdo a tu voluntad. Y tu palabra dice que es tu voluntad que todos sean salvos. Por lo tanto, yo oro para que mi marido sea salvo. Señor, tócalo, manda un obrero, háblale, Señor, por amor a tu nombre y por tu gran misericordia, tócalo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ven la diferencia? Muy bien. Wow, ya se fue el tiempo. Segundo requisito, estos tres van más rápido. Segundo requisito, anótelo ahí. Yo tengo que acercarme a Dios con fe. Tengo que acercarme a Dios con fe. En Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos, no Hechos, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice lo siguiente acerca de Dios y de lo que estamos hablando. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe hacer dos cosas. Número uno, debe creer que Él existe. Y número dos, debe creer que Él recompensa a los que lo buscan diligentemente. Usted ahorró, tiene los chelitos, le dieron las vacaciones y cuando llega 2 o 3 meses
para usted buscar el hotel, para que usted se va de vacaciones con su familia, yo veo gente que busca esa información diligentemente. Se meten en internet, llaman a fulano y no sueltan hasta que no consiguen el hotel, el precio y todo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que normalmente no hablan contigo, pero cuando quieren algo, se acercan, te buscan la chancleta, te preguntan, mami, papi, ¿ya tú comiste? Y uno que se montó en motoconcho desde que los motoconchos existen, o sea que tenemos tiempo en esto, lo primero que nos preguntamos es, y a veces del que yo nos miramos, este huevo quiere ser comido. Dime, ¿qué tú quieres? Primero viene entre el patinaje y luego te dicen lo que quieren. Nosotros somos diligentes en buscar cosas que queremos. Si no, pregúntele a Noah, nieto número 2. Noah viene aquí a veces. Yo le digo, Noah, un abrazo. No. Ok. Pero hay días que él viene y pasa por el pasillo y me ve y me dice, abuelo. Y yo puedo tener el día más malo del día y ahí yo me derrito y le digo, Noah. Y me da un abrazo. Y después entonces hace lo segundo que a mí más me mata. ¿Y abuela? Y yo, está preguntando por la abuela. Ven, vamos a verla. Y él va y me jala, abuela. Y después de todo lo anterior, abuelo, dime, Noah, yo quiero chalaca. Pero yo, alcahuetando, tengo una funda de chalaca en mi oficina. ¿Y por qué yo la tengo? Para cuando él venga y me la pida, yo dársela. Porque es mi voluntad que él se acerque a mí. Es mi voluntad que él se acerque a mí, porque cuando él se acerca, a mí me gusta abrazarlo. De esa misma forma el Padre hace contigo. Tú vienes donde él, Señor, yo te alabo, te bendigo y te exalto. Y Dios dice, ay, Señor. O si no le dicen, Señor, soy yo de nuevo. Y Dios, que quizás dentro de su plan tiene el darte eso que tú le estás pidiendo, te dice, pero ven, dime más. Yo te alabo, te bendigo, tú eres grande, Señor. Abuelo, Señor, grande tú eres. Ven, dame un abrazo y te abraza. Y entonces, cuando tú comienzas a repetir y alabar a Dios, primero mentalmente, porque tú andas detrás de algo, Dios aprovecha y hace que su Espíritu Santo te toque. Y eso que empezó primero con otra intención, entonces el Espíritu Santo te mete en un momento de verdadera adoración. Y ahí estás tú gritando, nadando en moco, y se te olvida lo que tú fuiste a pedirle y comienzas a adorarlo. Y entonces el Espíritu Santo te toca y el Padre ahí aprovecha y te abraza y te da besos. Yo he hecho eso y él se ha olvidado de pedirme chalaca, pero casi siempre la pide. Y yo se la doy. Porque sabes una cosa, tu Padre Celestial no es un hombre barbudo sentado en una oficina a lo largo de un pasillo con un látigo esperando para darte un latigazo. Él te ama y Él se deleita en ti. Y Él tiene muchas chalacas. Porque Él se complace. El Padre se complace cuando tú te acercas. Él sabe.
Y Él lo que quiere es que tú te acerques. ¿Sabes por qué? Porque nadie que se acerque a Dios quedará igual después de ese encuentro. Él utiliza la carnada porque Él sabe lo que va a pasar cuando tú te acerques a Él. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que tú te acerques. Mucha gente no tiene problema en creer que Dios existe, pero tienen problemas en confiar en que Dios recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad. De hecho, te digo algo, no creer en Dios es un pecado. ¿Cómo así? Claro, no creer en Dios es un gran pecado. Y una parte de la Biblia que dice eso es Juan 3:18, que dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y en Primera de Juan, ve anotando porque esto es muy importante. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, voy a leer la Reina Valera, que lo tiene en un lenguaje más acercado a lo que estamos hablando. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso fue que Pablo en una ocasión escribió estas palabras: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. El Salmo 37, verso 4 dice: deleítate en Jehová con todo tu corazón, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? ¿Puedo pedirle una casa? ¿Puedo pedirle carro? No, lo que está diciendo es que cuando una persona se deleita en Dios, el corazón deja de querer lo que quiere para querer lo que Dios quiere, que es mejor, que es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso a Dios no le importa que usted se le acerque: Señor, tú sabes que tú eres grande, que tú eres que sé yo cuándo. Él dice: ven, acércate. Cuando tú te acercas, Él te agarra ahí. Es confianza en Dios. Porque tristemente muchos creen en Dios, pero no confían. Muchos creen, pero no confían. La pregunta es: ¿y cómo yo puedo adquirir esa fe? ¿Cómo yo puedo conseguir esa fe que Dios requiere cuando yo me acerco a Él? La respuesta Dios mismo la pone en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Cuando usted la lee en voz alta, cuando usted escucha una predicación que tiene que ver con lo que Dios habla, la fe viene por el oír. ¿Cómo yo lo sé? Simple. ¿Cuántos de ustedes han venido a la iglesia en un estado anímico y cuando se van como energizados, llenos como de más confianza y dicen: sí, lo vamos a hacer? ¿Cuánto pasa eso? Esa es una obra del Espíritu Santo que la hace, porque la fe viene por el oír. Por lo tanto, si la fe viene por el oír, entonces yo tengo que cuidar lo que yo escucho. ¿Qué tú estás escuchando todos los días, en el día a día? ¿De qué tú estás llenando tus oídos? ¿De qué tipo de música? ¿De qué tipo de mensajes? Por eso yo siempre insisto a todos los que les encanta ver series: no pierda su tiempo.
Su tiempo en la tierra es limitado. ¿A ustedes les gustan las series? Hay muchas series bíblicas que van a aumentar su fe. Póngase a ver eso, ponga a escuchar prédica. Es que yo no quiero, que quiero relajarme. Yo necesito un momento de relajación para toda la atención. Déjame decirte, yo también. Y yo lo he encontrado en esa serie. Es que yo quiero ver tiros, quiero ver a Rambo, quiero ver a Superman, quiero ver a Batman. ¿Qué tú vas a ganar? Oiga un tipo diciendo, hello, I'm Batman. O di que la Mujer Maravilla con un lazo, o lo que está ahora mismo ahí afuera. ¿Sabían ustedes que muchas de esas películas creadas por Disney, la CEO de Disney declaró que a partir de ahora el 50% de sus personajes van a ser gays y homosexuales? Entonces ¿usted va a seguir apoyando eso? No, señor, yo no apoyaba eso, pero estaba ahí pegado al televisor, consumiendo eso. La fe viene por el oír, pero también la mundalidad viene por oír. ¿Qué tú estás escuchando? Honrar al Señor con tu cuerpo no solamente tiene que ver con la parte de inmoralidad sexual, tiene que ver con lo que tú comes y con lo que tú oyes. Número 3. Son 4 requisitos. Número 3. Debemos orar en el nombre de Jesús. Ustedes saben esto. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. En Juan 14, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Juan 14, versos 13 y 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahora, 3 razones por la cual, le dije que era mucha información, pero es importante. 3 razones por la cual yo debo orar en el nombre de Jesús. Número 1, cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted viene a Dios sobre la base de lo que Jesús hizo por nosotros. En pocas palabras, usted ora en el nombre de Jesús diciendo, Señor, yo reconozco que Jesús murió en la cruz para pagar mis pecados. Yo soy justificado gracias a lo que Él hizo en la cruz. Número 2, oramos en el nombre de Jesús porque venimos delante de Dios sobre la base de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es importante. Rápidamente, tire por ahí a Hebreos 10, versos 19 al 21. Hebreos 10, versos 19 al 21. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Qué hacen los sacerdotes? Que oran. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted se alinea a la oración que Jesús está haciendo. Y número 3, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Es por la relación que tenemos con el Padre por medio de Jesús. Y esto tiene mucho que ver con que cuando Dios te ve, Él no te ve a ti. Él ve a Jesús en ti. Por eso es que Él no hace caso a nosotros. Por eso es mandatorio orar en el nombre de Jesús. Y número 4 de los requisitos, requisito número 4, el primero es venir al Señor con reverencia, dispuesto a hacer su voluntad. El segundo es acercarnos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tercero es orar en el nombre de Jesús. Y el cuarto, pongan atención a este, es debemos venir a Él con adoración, alabanza y agradecimiento. Con adoración, alabanza y agradecimiento. Permítame decirle algo, la adoración no es alabanza. La adoración no es alabanza. La adoración a Dios es una actitud espiritual del corazón y de su cuerpo. Cuando Jesús se acercó al Padre para orar, dice que Él cayó rostro en tierra y se postró delante del Señor. La adoración no tiene que ver con lo que se dice.
sino con mi actitud con la que yo me acerco, reconociendo que Dios es lo más grande, que yo soy su hijo y que está en Él hacer o no hacer. Y Él habla en Juan 4, en algún verso, que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. La adoración es una actitud con la que yo me acerco al Señor. La alabanza es vocal y no tiene que ver solamente con cantar canciones. Vamos a alabar al Señor y usted comienza a cantar. Esa es una forma. El Salmo capítulo 10, o sea, Salmo 100, Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. O sea, cuando usted va a orarle al Señor, alábelo, vaya con una actitud de adoración. Abra su boca. Señor, yo sé que tú eres grande. Tú eres el Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. Tú eres el Dios que le dijo a Lázaro: sal de la tumba. Tú eres el Dios que mandó la lluvia en el momento oportuno. Tú eres el Dios que paró la lluvia. Pero sobre todas las cosas, estoy parafraseando, tú eres el Dios que murió y resucitó. El gran yo soy, el príncipe de la mañana, verdadero consejero. Deje que el Espíritu lo guíe. Abra su boca, porque la alabanza es vocal. La adoración no tiene que ser vocal, porque es una actitud de nuestro corazón hacia Él. Cuando a mí, como papá, abuelo, Él viene y se me acerca y me dice: abuelo, automáticamente mi corazón se abre. Dame una chalaca, toma la funda, cómetela entera. No se lo diga a tu mamá. Venir con alabanza y con adoración. Pasó una emergencia, tiene que hacer una oración rápida. Si usted hace esto, parte de usted. Y alguien está ahí y cayó y se va a morir. Señor, tú eres el único Dios, el único que puede sanarlo. Eso es una alabanza. Tú eres el único, tú eres el gran yo soy. Padre, yo oro por sanidad. Tu voluntad dice, en tu palabra dice que es tu voluntad que todos sean sanos. Y si ese no es el día de esta persona, Señor, sánalo, levántalo de eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Por lo tanto, yo oro por mi hijo que está descarriado. Oro en el nombre de Jesús, sabiendo que tu misericordia es más grande que los pecados que él ha cometido. Y tercero, y ya con esto termino, tenemos que venir con agradecimiento. Y esto no es un agradecimiento general. Gracias, Señor, por la humanidad. Gracias, Señor, porque ganó el Licey. No, no tiene nada que ver con eso. Esto es gracia y agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por Marco, gracias por Jason, gracias por Joelisa, gracias por Joseila, gracias por Brian, gracias por Shakira, gracias por Wandy, gracias por Daniel, gracias por Mateo, gracias por Adi, gracias por María Victoria. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, agradecimiento específico. A Dios le agrada que nosotros nos acerquemos con agradecimiento, no porque Él necesite de mi agradecimiento, sino porque Él sabe que cuando yo agradezco, mi enfoque no está en mí, sino en Él. Y Él sabe que a mí y a ti nos conviene acercarnos a Él con un enfoque en Él en vez de nosotros. De hecho, haga una lista de agradecimiento en su celular. De todo aquello por lo que usted está agradecido, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque tengo un trabajo. Hay gente que se queja, es que yo tengo un trabajo y ya estoy ganando lo mismo. Usted nunca se va a saltar de eso. Dele gracias a Dios porque tiene un salario. Hay algo que Dios hace con las personas agradecidas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a orar. Póngase de pie. Porque Dios quiere, los hombres levanten la mano. Dios quiere que tú gobiernes tu casa por medio de la oración. No por tus gritos, no por tus amenazas,
Dios quiere que tú gobiernes en tu matrimonio y en tus hijos por medio de la oración. Que tú entiendas que como hombre Dios te eligió a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiso. No hay que buscar la quinta pata del gato. No, y que por qué no la mujer, eso es discriminación. Olvídese de eso, deje su satanismo para su casa. Dios puso al hombre y punto. Ya, recíbalo. Hombre, tú puedes gobernar tu casa. Mujer, tú puedes gobernar en tu hogar por medio de la oración. Iglesia, nosotros podemos gobernar esta nación por medio de la oración. Orando por todos, pero sobre todo por los que están en eminencia primero. En el caso nuestro, orando por el presidente de la República. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y hay otro requerimiento. Orar guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Y el Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Guía nuestra oración en este momento, Señor. Llévate toda distracción de aquellos que están hablando mientras yo trato de orar. Todo espíritu de distracción sea atado ahora en el nombre de Jesús. Wow, yo siento cielos abiertos en este lugar.